Sí, sí se escucha y se ve bien. Perfecto, gracias. Déjenme muevo nada más esta cosilla por acá. Listo. Pues bueno, buenas tardes primero que nada. Y pues vamos a platicar un poquito hoy de la parte de valoración preparatoria, que como me tocó molestar a varios en las entregas con esto, es algo que considero que hay muchas ideas confusas relacionadas con la evaluación preparatoria y siento que es una parte importante en la que nosotros como internistas podemos optimizar y mejorar para el paciente, tanto en el procedimiento como posterior. Entonces, pues bueno, esta plática me tocó darla hace una semana, no me acuerdo, sí, poquito menos, finales, bueno, antes de que fuera la Semana Santa, con un enfoque para fellows de alta especialidad de plástica y fue un poquito diferente. Con ustedes puedo enfocarme en otras cosas, con ellos era el enfoque en otras cosas, pero bueno, esto es para hablando 100% desde el punto de vista del internista. ¿Qué es lo que... Ay, muévete cosa. Listo. ¿Qué es lo que queremos? ¿O qué es la parte importante de este tema? En general, no me voy a meter a las cosas súper específicas de cada paciente, ya que esto es algo que uno, estoy seguro que ustedes conocen mucho mejor que yo, relacionado con pacientes con cardiopatía, con enfermedad renal, etcétera. Pero me interesa más que nada platicar de las generalidades y de las ventajas y los detalles o la carnita extra que podemos sacar de la evaluación preparatoria, ya que es algo que mínimo durante la residencia, probablemente después también toque tenerlo en cuenta. Y hay mucha de esta información que creo que se mantiene como muy estándar y pues es justo el punto ahorita de la plática. ¿Quién requiere una evaluación preparatoria? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué laboratorios son necesarios tomar? Y platicarles un poquito y con un ejemplo de la experiencia que ha tenido, que el subtipo de pacientes que me toca valorar por lo general eh, no es, digamos, lo más común, porque por lo general son personas jóvenes sanas, pero platicarles un poquito de la experiencia en estos últimos 3 años que pues ha ayudado para tratar de afinar y hacer un poquito más útil la valoración. Entonces, primero que nada, ¿quién la requiere la evaluación preparatoria? De entrada, creo que hay un qué es primero, pero eso lo quiero dejar realmente como el punto final para englobar todo. Entonces, ¿quién la requiere? Según las guías de la AJA del 2014, para valorar esto justo de cirugías no cardíacas en pacientes, es todo paciente que se va a someter a procedimiento quirúrgico requiere valoración para determinar riesgo cardiovascular. Me enfoqué a utilizar la parte de riesgo cardiovascular porque probablemente es lo que más tenemos como pensado o lo que tenemos en la cabeza al valorar en enfermedad, valoración preparatoria. ¿Cuál es el riesgo de cardiopatía, de infarto, angina, mortalidad en general? Entonces, por eso puse este. Y básicamente es cualquier paciente a cualquier cirugía requiere una valoración. De nuevo, valoración no refiriéndome a todos los laboratorios a todos de hacer. Esto es algo específico, pero el hecho de que alguien se vaya a someter a un procedimiento requiere que haya esta parte de evaluación. ¿Qué tenemos como contraparte? La parte mexicana o del lado mexicano, un poquito más difícil de encontrar, pero si lo buscamos dentro de las normas oficiales, para la valoración, para las cirugías, perdón, de moderadas de riesgo moderado a bajas y ambulatorias, nada más viene un clic aquí para ver lo que dice la norma oficial para la práctica de anestesiología. Entonces, de entrada, desde aquí ya empezamos que la valoración desde el punto de vista de la norma oficial mexicana es por parte de anestesio. Está resumido, pero literalmente nada más le quité los asas, todo lo demás es básicamente esto que viene. Y para lo que sirve es evaluar el estado físico del paciente, así como los factores que pueden afectar la toma de decisiones para el manejo anestésico. Y ya, calificar a los pacientes en el ASA del 1 al 6. Como sabemos a grandes rasgos, ahorita viene adelante ASA, pues es 1 paciente sano, 6 es paciente en muerte cerebral, que entonces el rango de esto, siendo ASA 1 un paciente sano, ASA 2 un paciente con una enfermedad crónica controlada, ASA 3 con una enfermedad crónica descontrolada, 4 paciente grave y 5 un paciente que probablemente no sobreviva a la cirugía, pues nos vamos a enfocar a lo que les toca ver muchas veces van a ser estos pacientes que están nadando y entre ASA 1, 2, 3 por lo regular. Teniendo en cuenta que ASA es
ya con esto podemos en sí determinar, o bueno, lo que viene aquí, dependiendo qué casos sean, pueden variar y ser modificados por el tiempo transcurrido y el riesgo del procedimiento anestésico, así como por el tipo, evolución y los cambios en la salud, situación que deberá informarse en tiempo, forma el paciente familiar. Ok, eso es a lo que voy con esta definición. Tanto la parte AJA como esta de la NOM nos dice hay que evaluarlos. Ok, ¿y qué les voy a pedir? Lo que se requiera, dependiendo de qué, del riesgo del paciente y de la cirugía y de la evolución que puede tener. O sea, nos están haciendo todo y nada a la vez. Realizar las pruebas y consultas necesarias de acuerdo con la condición clínica del paciente con la intención de disminuir los riesgos inherentes al procedimiento anestésico. Insisto, esto está enfocado en anestesio porque es quien lo evalúa de acuerdo a la norma. Y los lineamientos se aplicarán a cualquier paciente que vaya a ser sometido a un procedimiento anestésico. Entonces, las dos definiciones de quién requiere la valoración, en general nos dicen cualquier paciente que vaya a tener un procedimiento. ¿Qué requiere esta valoración o en quién vamos a definir qué cosas se requieren? Van a depender entonces de los factores tanto del paciente como del procedimiento. Y de nuevo, tratemos de ver la parte de valoración no solo como del Revised Cardiac Risk Index o LIV modificado y se puede o no se puede operar, porque eso es básicamente la imagen que tenemos en general de la preope. Tiene estos factores, si hay riesgo, no los tiene, no hay riesgo, se opera, no se opera. Como vemos, pues realmente es una evaluación y dependiendo de lo que necesitemos es lo que vamos a hacer. Entonces, el ejemplo que me gustó mucho, por eso lo puse completo ahí. Disculpen que están todas cargadas, no es muy fuerte hacer las estéticas, las presentaciones. Esta es el tamizaje, las preguntas de tamizaje de la Asociación Americana de Enfermería de Anestesiología. ¿Qué tantas de estas preguntas hacemos en una evaluación preparatoria como internistas? Creo que la verdad nos quedamos cortos en muchas cosas a tener en cuenta, pero tomando esto como una guía de lo que se hace desde el punto de vista de enfermería en Estados Unidos. Entonces, cosas tan importantes o tan básicas como la parte de edad, peso, talla. Uno, y de hecho, si alguien quiere, bueno, más bien, les pediría si contestan con voz, les agradecería, pero para tratar justo esto, la parte de edad, ¿la edad per se es un factor de riesgo o no para los pacientes? Pues, o sea, por sí sola no, Ajá. pero bueno, a lo mejor hay algo de riesgo de desarrollo de enfermedades a mayor edad, pero por sí sola no se contraindicaría un proceso solamente por la edad, ¿no? Exactamente, esa es la parte más importante. No, es que está, y ya lo sabemos, y sabemos que también ustedes son internistas muy geriatrizados por el contacto y qué bueno que hay con geriatría, pero sabemos que la parte edad per se no es una contraindicación o un problema, que así nos lleva, que va a haber mayores dificultades, hay menores reservas, hay mucha más facilidad de que haya patologías crónicas, medicamentos crónicos, antecedentes, etcétera, pero edad sola como tal no. El peso, la obesidad se consideraría como un factor de riesgo para aumentar mortalidad, perdón. Mortalidad específicamente. No, yo considero que el peso también por sí solo no. De hecho, es justo algo de lo que pasa con la parte peso, solo no. Pero, y de hecho hay una cosa que lo mencionan como la paradoja de la obesidad, que la parte de mortalidad, específico hacer hincapié en mortalidad en pacientes, cirugías no cardíacas, la mortalidad de hecho es un poco menor y lo mencionan como paradoja de la obesidad, que se supone es parte por esta inflamación crónica que el cuerpo, un poquito más de inflamación no le hace más problema. Obviamente, si ya nos metemos a los riesgos metabólicos o problemas de ventilación, etcétera, como tal, sí, pero el peso como tal solo no, peso talla para IMC. Las alergias, esto es importante tener en cuenta varias cosas específicas. Obviamente, medicamentos, la parte látex, que la marcan específico acá, como cosa curiosa, cuando empecé a preguntar más de parte látex en los preopes de mis pacientes, tuvimos
3 pacientes en una semana alérgicos al látex, cosa que no había tocado muy seguido, pero igual, o sea, no sé, y no era como que los otros pacientes habían sido alérgicos, pero al buscarlo empezamos a presentarlo más. Las cirugías previas, esto, pensando de dos formas que podemos tener en cuenta. Si hubo complicaciones durante estos procedimientos y dos, desde el punto de vista anestésico también, si hubo malestar o síntomas, molestias en el perioperatorio, en el posoperatorio inmediato, muchas veces relacionado con vómito, náusea, etcétera, y depende del tipo de procedimiento. Nos pasa mucho con los pacientes de, pues no quieres que vomiten después de que acaban de manipular todo acá. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay cosas que podemos regular o mejorar o optimizar desde el punto de vista de anestesiología. El uso de los anestésicos que son inhalables por lo general se relacionan más con náusea y al comentar y tener este contacto con los pacientes, con los anestesios, perdón, hay veces que pueden ajustar dependiendo de lo que utilizan para inducción, etcétera. Infecciones de vías respiratorias, la parte de COVID lo siguen poniendo igual cuánto fue, el diagnóstico, etcétera. Si ha presentado dolor torácico alguna vez, esta me gustó en especial como la ponen aquí porque la dejan muy abierta, la dejan a algo que obviamente hay que buscar más a fondo y ya entra toda la parte de valorar el riesgo cardiovascular específico. Se conoce con cardiopatía, hipertensión, si hay disnea o no, esto obviamente reposo, conectividad, asma, bronquitis, problemas respiratorios, tabaquismo para sacar los paquetes años y si dejó de fumar, perdón, ahí se fue una letra rara, ¿cuándo fue que dejó de fumar? Ya que esto también obviamente tiene un impacto metabólico general, pero si ha sido más de un año que ha dejado de fumar en lo que se relaciona específico con la cirugía, no ha demostrado que haya un cambio tan específico. Etilismo para sacarlo de días por semanas, toxicomanías y el uso de esteroides en los últimos 6 meses. AINES, igual de forma crónica y en especial suplementos alimenticios. Esto ahí sí pongo un granito de lo que me ha tocado ver. Sumamente común, sumamente típico y suplementos de todo tipo, desde el ¿cómo se llama este que les tocó y que tampoco lo quieren nada, obviamente? Desde ajo rey, desde vitamina D sin indicación, desde, por ejemplo, en los pacientes jóvenes muy común los pre-workouts, que pues, al final de cuentas son cafeína y muchas otras cosas que llegan a alterar a veces mediciones, por ejemplo, ETA u otros cambios, pero importante siempre, siempre preguntar esto de suplementos. Y diabetes, de nuevo, si lo está utilizando o no tratamiento oral o insulina, por lo que consideramos que aumenta el riesgo, de acuerdo al I modificado. Si es con uso de insulina, aumenta el riesgo como factor independiente. Hepatitis o antecedentes de hepatopatía, que se conozca con alteración de función tiroidea, enfermedad renal, si se conoce o no, ERGE, úlceras, hernia, lumbalgia, cervicalgia, es una que también pienso que no lo consideramos seguido, la lumbalgia cervicalgia, tanto por la posición en la que va a estar el paciente en quirófano y por los riesgos o problemas como esa foto eh, horrible de fracturas cervicales al tratar de intubar, etcétera. Entonces, son cositas pequeñas, pero que nos pueden ayudar bastante para tener en cuenta esto y que se tomen en cuenta también durante quirófano. Si hay enfermedad muscular o del sistema nervioso, antecedentes de anemia de células falciformes, y en especial, antecedentes de la persona o familiares directos con problemas con anestesia. Esto lo relaciona con neuroléptico y con otro tipo de patologías que por lo general no las pensamos o no las buscamos a menos de que si algo feo pasó te va a decir el paciente o la paciente luego, sí, no, tuvieron un problema, me quedé internado, pero sí hay algo también que como es una enfermedad o se relaciona también con un patrón dominante, importante preguntarlo también con familiares directos, que se conozca con problemas de coagulación y la parte de dientes flojos, rotos, si tiene puentes o prótesis, también para tener en cuenta por la parte de anestesia, lentes de contacto, si ha tenido transfusiones y en mujeres y específicamente posibilidad del riesgo, posibilidad del, no riesgo, posibilidad de estar embarazada y en hombres el uso de medicamentos que se relacionen para disfunción eréctil. Tenemos en cuenta obviamente la disfunción eréctil por la parte de la TA y en mujeres la parte de embarazo es un punto que no
Está muy interesante ver la diferencia de lo que sugieren las guías americanas a lo que sugieren las guías europeas, las inglesas específicamente. En las americanas es cualquier mujer que pueda, esté en edad reproductiva, aunque niegue lo que sea, se le pide a todas, así directo, y eso sí lo sugieren como a todos, independiente de. Y en las guías de la NICE, las inglesas, es preguntar a la paciente, explicarle la importancia de la información y si hay una sospecha, se pide una prueba de embarazo. Si no hay sospecha o no quiere la paciente realizársela o niega cualquier actividad o posibilidad, no se toma. Y eso nada más se me hizo interesante, pero más bien por el lado am, cultural, social diferente, pero es algo a tener en cuenta y explicar obviamente el riesgo en cualquier edad, mujer en edad fértil que pueda tener este riesgo también. Entonces, esto nada más como primera línea de tamizaje, creo que es algo que a veces como internistas lo dejamos como pasar o lo dejamos como cosas que obviamos y si lo evaluamos también nosotros desde esto es algo que podemos adelantar y optimizar todavía para el paciente problemas que pudieran presentarse. Una que me gustaría aquí tener en cuenta por los antecedentes es en cuanto a embarazos. Igual, hubo embarazos, perfecto, cesárea, parto. E importante preguntar si hubo algún problema o alguna complicación durante el embarazo. Llámese preeclampsia, llámese diabetes gestacional. Porque más de una vez en este año, ya me tocaron 3 pacientes literalmente. Sí, tuve preeclampsia, te quedaste con medicamento, fue nada más un mes, me lo vigiló el gine y después me lo quitó y luego ya nunca me la chequé. Las checamos y 160, 115, cosas de ese tipo. Y en teoría, de nuevo, eran pacientes jóvenes sanos, que pues no debería haber ningún problema, pero si te preguntan embarazo, sí, fue cesárea, y el indagar un poquito más que haya estas complicaciones, solo para estar más al pendiente de la posibilidad de que se presenten. Entonces, esto como herramienta de tamizaje, si usamos nada más esto como tumbaburros, ya estamos llevándola ahí de ganar para encontrar muchas cosas que obviamos en ocasiones. Si tenemos esa información, ay, perdón, quería cerrar esto. Ahí está. Si tenemos esta información, ¿qué nos vas a ayudar a definir qué requiere la evaluación del paciente en esto? Además de la información, obviamente, de la consulta, son los riesgos que son intrínsecos de la cirugía, del procedimiento que se va a realizar y los riesgos del paciente. Eh, por, bueno, no me adelanto, eso primero. Entonces, los riesgos que encontramos con las cirugías, cómo se definen, hay varias definiciones, todas tienen un enfoque un poco diferente, pero la que unifica todas es la definición de riesgo cardiovascular relacionado con un procedimiento. Entonces se pueden dividir en 3 grandes grupos, riesgo bajo, intermedio y alto. ¿Qué significa esto? Que haya la presencia de MACE, básicamente, en el perioperatorio. Si es menos de un 1%, lo que se ha encontrado de incidencia es un riesgo bajo, entre el 1 y el 5% es un riesgo intermedio, y si es mayor del 5% es un riesgo alto. ¿Qué cirugías y qué procedimientos se relacionan con esto? Lo que aparece aquí es nada más un ejemplo, no te cabes, y como podemos ver, ejemplos de bajo riesgo desde mastectomía parcial, artroscopía, mastectomía simple o apendicectomía o colecistectomía laparoscópicas, todas se consideran como un bajo riesgo. Intermedio, ya llegamos a una RTU, bueno, de un tumor, perdón, no RTU específicamente, que es retrolateral, prostatectomía laparoscópica, apendicectomía abierta, artroplastía completa y histerectomía laparoscópica radial con salpingoferectomía. Entonces, obviamente vemos como es muy común que veamos, es que entrar a cavidad ya lo hace de riesgo intermedio. Como vemos, riesgo bajo, mientras sean laparoscópicas, aún y entrar a cavidad no lo hace de riesgo alto, sino el tipo de cirugía, siendo algo ya abierto también, o que se va a manipular bastante más, como en el caso de histerectomía con salpingoferectomía bilateral, ya lo hace un riesgo intermedio. ¿Qué va a ser un riesgo alto? Van a ser desde colectomías con laparoscópica, ahí sí con listomía, reconstrucción de la mama con un flap libre, que esto ya, aún y que es algo que es en mama por el hecho de cómo se tiene que tomar el flap, conectar y demás,
colistectomía abierta, reparación de hernias ventral encarcerada o estrangulada o recurrente y un WIPU que obviamente pues está en esto. Estos son solo ejemplos. Cada una tiene su riesgo como tal y la capacidad de tener estas complicaciones, pero teniendo en cuenta, ahorita les voy a compartir una herramienta que es muy, muy, muy útil para tener esto en cuenta y vamos a tener con esto el riesgo que se relaciona de la cirugía. ¿Qué tenemos como riesgo del paciente? Obviamente, uno, lo que ya platicamos del ASA que se presente, de sano, crónica controlada, crónica descontrolada, descontrolada y grave, moribundo o muerte cerebral. Y ahí ya podemos tener dos opciones, tanto dos grupos que nos van a decidir qué vamos a hacer, qué ASA y qué riesgo de la cirugía de entrada. Entonces, los riesgos que se han encontrado como factores independientes para el paciente en cuanto a riesgo cardiovascular, que haya antecedentes de enfermedad cardiovascular, la edad, sí lo ponen como uno específico, aún y que esto en otras partes lo ponen como la edad sola, no, pero esto si lo conocen, si lo van viendo, perdón, se presenta en repetidas ocasiones, pero de nuevo, no es tan fácil a nivel estadístico desmenuzarlo de las comorbilidades y patologías, pero la llegan a marcar como uno, y esto tiene un punto de corte también, y que es arriba básicamente de 70 años, pero insisto, no está tan fácil, pero es tomarlo en cuenta. El estado funcional, esto es sumamente importante, ya que en el ejemplo de pacientes, y pienso, como platicaba con Gerardo en el metro, el típico paciente que le van a hacer reemplazo de cadera por algo de uro o nefrectomías, etcétera, el estado funcional va a ser algo que nos va a aumentar mortalidad directamente. ¿Qué se requiere para que se considere como un riesgo, no? Es si la persona puede hacer más de 4 METs, con esto se considera que no hay un riesgo extra. Si no logra hacer menos, los 4 METs, perdón, ya se considera como un problema. Escalas que tenemos y que nos pueden ayudar para eso. El ejemplo más típico pues es Duke, y si se fijan pues básicamente son cosas muy simples, con que se pueda cuidar a sí mismo, con que camine dentro de casa, si ya puede subir un piso de escaleras, ya estamos ahí rondando los 4, y si camina esto, estamos arriba ya de 4. Obviamente, si es una persona que sí hago ejercicio todos los días, muevo cosas, pues vemos que básicamente los METs se van subiendo. Entonces, esto es una forma, a final de cuentas, no tan objetiva porque es reportado por el paciente, pero si vemos al paciente que es dependiente completamente, pues ya sabemos que desde ahí pues van a empezar a irse para abajo muchas de estas cosas. Y en pacientes en especial geriátricos, o bueno, más común en geriátricos, no especialmente en todos, puede darnos un factor extra de riesgo también a tenerlo en cuenta. En una forma muy simple, les digo a mis pacientes, la mayoría son personas jóvenes, sanas, desde preguntarles ejercicios, sí, 2 horas de lunes a sábado, dices, no tengo que preguntar nada más, definitivamente. Entonces, es algo también a valorar y poder hacerlo un poco más objetivo con el DESI de ser necesario. Diabetes, la presencia como tal de diabetes controlada, no controlada, obviamente no es lo mismo, es el uso de insulinas y la disfunción renal conocida. Estos factores, si les suenan, obviamente es porque es lo que toman acá el lead para tener en cuenta. Cualquiera de estos van a tomarse. Y como les digo, edad aquí no aparece porque se relaciona, pero no tan claramente, o sea, no solo la edad, sino con las demás comorbilidades. Y de nuevo, son cosas muy simples. Insisto, espero ustedes lo saben mejor que lo que yo hacía en mis preopes durante la residencia, pero pues básicamente esto, o sea, antecedente de cardiopatía, diabético, hipertenso, utiliza medicamentos, tiene algo más, se puede operar. Goldman o Lee o como Lekdetsky, 1, 2 y listo. Que es básicamente lo que hacemos o lo que se hace por lo general. En el Detsky, si se fijan, son muy parecidos a lo que dice Lee, nada más le agregan la parte edad y hacen un poquito más desmenuzado todos los datos para falla cardíaca y para cardiopatía y tener en cuenta estos, pues básicamente, nada más esto, lo único que se le agrega para tenerlo en cuenta.
Estas dos siendo las herramientas más comunes, una de las que no me ha tocado utilizarla muchísimo. Insisto, mis pacientes son un poquito más fácil, pero no sé si ya esta, si la utilizan regularmente o si les preguntan para los R's. El de la American College of Surgeons. No, no. Yo no lo he usado antes. No está, igual por la Nosotros en página. geriatría, ay, perdón, doctor, Sí. nosotros en geriatría sí lo utilizamos bastante. Hay una versión bastante noble para pacientes geriatrizados. Perfecto. Y es que de hecho, qué bueno que sí, porque esto es algo que regularmente, a final de cuentas, va a agarrar la información muy parecido a lo que ya salen los de antes. Y justo, nada más por poner un ejemplo, resección transuretral de próstata, me acordé porque me comentaba que es algo común que vende preopes. Tomar en cuenta edad, sexo, estado funcional, que básicamente independiente, parcialmente o totalmente dependiente, o sea, no se mete a mucha más profundo. Si es urgencia, qué ASA tiene, vamos a ponerle más, nada más. Uso crónico de esteroides, así, etcétera. Todo esto tenerlo en cuenta para falla renal. Nada más quiero poner el ejemplo, porque ya que llenamos ahí la información, se tarda mucho la calculadora en línea, no sé por qué. Pero bueno, si se tarda, pensando en esto, es que tenía aquí a la mano esto. Muy parecido al ejemplo que puse ahí, no exactamente, bueno, hasta sí se parece bastante. Si se fijan, les pone básicamente igual. ¿Qué cirugía se va a hacer? Nada más le ponen las primeras letras y los autocompleta, con mucha lentitud, pero lo hace. Y los factores de riesgo, que en este caso pues, fue muy parecido al que pusimos ahorita: dependiente, diabetes, tratamiento oral, hipertensión, disnea con ejercicio moderado, obesidad grado 1, está solo en casa, que esa es la segunda parte que brinca ahí y que me imagino que es parte de lo que dice Sale, que tome en cuenta todo esto de si tiene el apoyo, si va a tener como seguimiento también en casa. Y nos da el riesgo que hay por cada rubro que se valora dependiendo de la cirugía. Entonces, nos pone siempre el porcentaje del promedio perdón, este es el del paciente y este es el promedio que hay de complicación con esta cirugía. Entonces, desde complicaciones serias, cualquiera, neumonía, complicaciones cardíacas, infecciones, que ahorita, como decíamos, la parte de peso como tal no aumenta mortalidad, pero una de las cosas que aumenta es el riesgo de infecciones en la zona quirúrgica. Entonces, igual, este es otro caso. Infecciones de vías urinarias, más aumentado, obviamente, por la cirugía. Tromboembolismo, falla renal, que se reingrese el paciente, que regrese a quirófano, mortalidad, que de hecho sale muy bajita, y qué tanto se tiene la posibilidad de que tenga que ingresarse que puedan estarlo, ¿cómo sería la palabra correcta? Con cuidados continuos todavía posterior al egreso y sepsis. Entonces, ya hasta llega a poner la parte de la estancia predicha en hospital. Y igual, la otra hojita de lo geriátrico no me lo imprimió. Eso me lo dejo en blanco. Les digo, no sé por qué esa página de repente está medio así. Muchas veces lo intenté, pero esto fue lo más completo. Y esto como una herramienta extra, insisto, lo malo es lo lento, pero que puede ayudar a tenerla como algo que nos ayude a ver un poco más a fondo todavía al paciente. Entonces, Lee, Detsky, sí nos ayudan, pero esto es una forma, creo, bastante más completa y además específica con los factores intrínsecos de la cirugía. Entonces, ve de forma más global el riesgo del paciente durante el internamiento y probablemente hasta posterior al internamiento, que considero que esa es la función principal de la valoración preparatoria. Por eso esa muy, muy buena herramienta, muy mala conexión, pero funciona, es muy, muy útil y nos hace ver cosas que a veces dejamos pasar. Como platicábamos nada más, entre los otros, para ver los factores del paciente, pues el ASA del 1 al 6, ya lo dijimos varias veces, ejemplos de lo que puede considerarse estos factores como ASA 1, 2, 3. Y ¿qué vamos a hacer con esta información? Ya sabemos qué riesgo tiene el paciente, pensándolo, como lo ponen los días, en el ASA que tiene, 2 en la cirugía,
y sin a lo mejor irnos tan profundo como que sería pues parte de lo ideal con herramienta también del American College of Surgeons, pues básicamente, ¿qué estudios se tienen que pedir para qué paciente? Esto es sumamente importante porque yo creo que algo que tenemos muy en la mente es pre-op es BH, tiempos, química, electro, placa. Ok, y como saben, esto es algo que no está indicado para todos los pacientes, pero tiene un cabit, un porqué. Entonces, primero, hay que personalizarlo. Eso es lo principal y más importante de todo. Acuérdense que todo es enfocado en el paciente. No es porque es esta cirugía se le pide siempre esto, no es porque es joven sano no se le pide nada, etcétera. Entonces, esto es importante personalizarlo. 2, el procedimiento que se va a realizar. Esto, el ejemplo más típico es la pregunta constante. ¿Cuánta hemoglobina es como la hemoglobina aceptable para un procedimiento? No sé si alguien tenga una respuesta para esto. ¿Cuál sería el punto de corte de una hemoglobina aceptable? ¿Es 8, doctor? No hay un número específico. Esa es la parte más... Ese 8, ay, 8 ya me da miedo. 8 me daría miedo personalmente a mí, pero depende qué cirugía le vas a hacer. O sea, si alguien tiene un 8 se me hace un poquito bajita, en general, digo, ya más que si pensando que comorbilidades o no. Pero si tienes a alguien que tiene, no sé, un 10 y le vas a hacer un reemplazo de cadera, ok, no, definitivamente si quieres tener cosas más optimizadas. Si vas a hacer una rino, que es lo que más veo, el promedio me comenta el cirujano son alrededor de 20, 30 mililitros que se llegan a perder a lo mucho de sangre. Entonces, esta parte es bien importante tener en cuenta, un punto de corte específico. Y que es otra cosa que también, ¿cuántas veces no batean de, no, es que no está en 11, está en 10.8 y es una cirugía que no esperas que haya un sangrado muy grande, pues realmente no es tanto un problema. No tienen que estar en 13 y arriba de 13 y 12 todos para poder operarse. Va a depender de lo demás y del procedimiento específico. Y la evaluación que tú encuentres con la historia y con la exploración, tomando en cuenta el riesgo del paciente y el procedimiento y los riesgos que conlleva el procedimiento, es donde, ok, ¿qué necesita quién para poder hacerlo? El tipo de procedimiento, que es una de las cosas que creo que en general, y yo personalmente, nos dicen, va a ser una cole tal. Ah, bueno, cole, ya. Y nos quedamos como que, cole. Entonces, nada más el hecho de que haya esta posibilidad de que sea abierta, lo hace ya en una cirugía más complicada. Si es algo laparoscópico, pero se van a meter con vía biliar, ok, lo mueve también a otro rango. Entonces, esto es algo que muchas veces hace la falta de comunicación entre cirujano, anestesio e internista. Porque, o como era, no sé si ya ha cambiado, pero mínimo es muy común todavía. Oye, se opera mañana, es esto, aquí está, y ya. Y realmente, en un mundo perfecto que no existe, se tiene que evaluar al paciente 5 semanas antes de cualquier procedimiento. ¿Para qué? Para que puedas determinar con la interrogatorio, la historia clínica y la exploración, qué factores de riesgo tiene para ver qué necesito pedirle. Porque pedirle todo siempre no va a ser lo mejor. Y igual, obviar cosas porque es joven tampoco es lo mejor. Hay que evaluar cada uno de los pacientes. ¿Qué hace esta diferencia entre lo que debe ser y el mundo real? Creo que es principalmente el tiempo. O sea, si fuera que esto correcto es, me voy a hacer tal cirugía, pero la acaba de aceptar el seguro, entonces tiene que hacer para tal y ya le urge al cirujano que esté todo listo para pasado mañana. O haz la pre-op en el hospital antes de que lo operen. No, así no debería de ser, pero pues así pasa. Entonces eso lleva muchas veces a que le pides todo para que a falta de una evaluación como tal, y estás cubriendo bases. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, no estoy diciendo que es lo que pasa nada más. Entonces, pues le pido todo porque se va a operar mañana, pasado mañana. Ok. ¿Qué pasa en el momento de que sale algo alterado? Pues bueno, ya eso es otro tema de la pre-op de que debería de hacerse, pero en una forma correcta sería desde antes hacer esta evaluación. Con esta información se decide qué le voy a pedir a cada quien. Porque como vamos a ver, pues no hacen mucho cambio en muchos laboratorios.
en la cirugía. Entonces, estos directos, no le puse, perdón, estos de la NICE, de las guías específicas, están muy simple, bonito y directo para determinar. Si es una cirugía menor, como podemos ver, tanto pacientes con ASA 1 o 2, realmente no se sugiere que se pida ningún laboratorio de entrada. ASA 3 y 4, tanto BH o tiempos no se piden. Y función renal para los pacientes que están en riesgo de que tengan una lesión renal aguda, básicamente. El electro, si no tiene uno previo, un ASA 3 y 4 nada más en el último año, y función pulmonar o gases arteriales no se le piden a nadie. Insisto, esta es recomendación de la NICE. Ahorita digo por qué hago tanto hincapié en eso. Las cirugías que tienen un riesgo intermedio, BH, tanto ASA 1 y 2, no BH, no tiempos, y función renal solo si tiene una comorbilidad, que pues sería un ASA 2 estable. Y lo mismo, para lesión renal aguda, ver función renal. Y el electro, por el hecho de que es un ASA 2 y es una intermedia, probablemente estamos pensando que ya tiene una enfermedad crónica y hay mayor riesgo, entonces sugiere, si hay, por ejemplo, diabetes, antecedente, obviamente enfermedad cardiovascular o renal, pedirlo. Y ASA 3 y 4 para todos, y función pulmonar solo para ASA 3 o 4 en cirugías de riesgo intermedio. Y cuando son cirugías o riesgo mayor, tiempos, perdón, BH sí a todos, tiempos solo a los pacientes 3 y 4, considerando obviamente uso de anticoagulantes o cosas que puedan afectar coagulación. Función renal, si es una cirugía mayor, sí hay riesgo en ASA 1, 2 y 3 y 4 sí. Y electro, considerarlo para pacientes mayores de 65 años si no tiene, si es un ASA 1, perdón, y no tiene un electro previo. Todos los demás sí se lo ganan. Y función pulmonar y gases arteriales, solo un 3 y 4, que ahí ya te dicen, pues bueno, hay que valorar esto con el experto específicamente a nivel de anestesio y los riesgos que puede haber. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si lo vemos, como les digo, desde un mundo ideal, evaluaste al paciente 5 semanas antes, determinaste su riesgo, tuviste los factores que si alguien te dice en el historial, sí, hay antecedentes de problemas de sangrado, tuve otra cirugía y me tuvieron que transfundir, pues bueno, independiente de que ASA quede, porque si nos fijamos, pues en teoría a lo mejor no está diagnosticado nada más, pues le pido lo que necesite de tiempos o BH, o si hay cualquier otro antecedente de deficiencia de hierro, etcétera, se lo pido. Y función renal, pues en teoría después de estos rasgos. Eso es, teniendo tiempo de evaluarlo, conociendo la cirugía que se va a hacer, y podemos obviar, digamos, algunos procedimientos, unos laboratorios, perdón. ¿Qué es la diferencia entre la plática hoy y la que tuve, que fue la semana pasada, creo que sí fue, con los plásticos? La diferencia es en el ejemplo, y que es lo que considero mi experiencia, o bueno, es mi experiencia más grande, con estos pacientes que son cirugías selectivas. Sí, perdón. Perdón, pensé que escuché algo. Básicamente es la lógica de por qué sugieren no pedir esto es por, uno, y la más importante de las guías, costo. Entonces, por X estudios que se pidieron, solo un porcentaje muy, muy, muy pequeño tuvo un impacto para cambiar el tipo de cirugía o que se suspenda o se mueva, lo que sea. Esto aplica casi para todo, pero en especial hacen hincapié. Tiempos no llegan a tener un gran, a menos de que haya historial de problemas de coagulación. Y la teletórax, realmente, a menos de que no encuentres crepitantes, roncantes, etcétera, pues no tiene una mayor utilidad. Y el electro igual, si tienes riesgo cardiovascular y lo que vimos aquí ahorita. Entonces, no quiero que se queden con la idea de, pues que entonces no le pedimos nada porque es alguien que tiene esto. Pues, sí, pero eso se tiene que evaluar desde antes para pedírselo. ¿Qué pasa con estos tipos de procedimientos selectivos? Que les digo, eso es mi mayor contacto. Si es 1000 estudios para que una persona salga algo alterado o pueda cambiar, pues sí, no quieres que sea esa una persona, ni uno quisiera ser esa una persona. Entonces, ¿esto significa que a todos le pido todo? No, idealmente hay dos opciones, o hacerlo con el tiempo, evaluar, identificar,
O si no, ¿qué es lo que pasa más regularmente? Pues le piden todo. Pero de que te pidan todo, ¿qué tanto sirve esas cosas? El ejemplo que les voy a poner ahorita es para ver si considerarían ustedes que se requiere o no pedir estudios o hacer algo más que una valoración. Es una paciente de sexo femenino de 30 años de edad, programada para rinoplastia primaria, que no se conoce con enfermedades crónicas, no usa medicamentos tampoco de forma crónicas. Usa suplementos alimenticios, vamos a decir multivitamínico nada más, y no utiliza ningún tipo de hormonales orales. Ya ha tenido cirugías previas y no ha presentado complicaciones ni ha requerido transfusiones. No es alérgica a medicamentos, a látex, perdón. No fuma ni consume drogas y solo toma alcohol ocasionalmente. Realiza ejercicio durante la semana y no presenta alteraciones del sueño o roncopatía, que es otra cosa que ahorita quiero. Por algún motivo se tomó laboratorios y estos son los laboratorios que salen. Por ejemplo, 13.7 hemoglobina, plaquetas 281, leucos de 6, glucosa de 90, creatinina 0.7 y NR102, un electro que está normal y una tele de tórax normal. Y en la exploración normal, la auscultación, y con una frecuencia de 70 y una sistólica de 115 y una diastólica de 73. En estos pacientes, en esta paciente, por ejemplo, ¿qué considerarían que se tiene que solicitar? Nada, todo, algunas cosas. Vamos a pedir una prueba de embarazo, doctor. Ok, esa parte se puede pedir. ¿Algo más o nada más? Es un buen punto, que no toqué con los plásticos, de hecho. Ok, probablemente, y viendo esto, es un ASA1 para una cirugía de bajo riesgo, pues no requiere más. ¿Qué es algo? Este paciente, que no existe, es el promedio de los 62 preopes que tuvimos el mes pasado, en marzo. Creo que se llama marzo. Entonces, pues todo se ve súper bien, ¿no? Realmente no hay nada extra como para pensar. Eso es lo importante. ¿En qué? En el riesgo cardiovascular o en las complicaciones, no hay problema. ¿Qué fue lo que vimos en estos 62 pacientes del mes pasado? Y estos son la lista de detallitos que encontramos en la parte de la valoración. Uno, impresionante los niveles, los cuantos pacientes con anemia ferropénica, que esto es súper común, relacionado con alimentación, con pérdidas crónicas, etcétera. Paciente con trastorno alimenticio no especificado, trastorno alimenticio no especificado, que era justo alguien de los que tenía también anemia ferropénica. Hipertensión, se cancelaron 3 cirugías por TAs de 165, 120, creo que fue la más alta. Ovario poliquístico como tal, no el diagnóstico, pero con sospechas para definitivamente empujar o invitar a estos pacientes a que pudieran evaluarlo de forma más profunda por datos clínicos, resistencia a insulina, etcétera, después. Una paciente con vejiga hiperactiva que ya se conocía y estaba en tratamiento, pero el uso del medicamento, lo que se utiliza de medicamento, perdón, por tener efectos sobre los alfa-agonistas es algo que tiene mucha interacción y problemas con regulación de TA y medicamentos también anestésicos para tener en cuenta durante la cirugía y por los riesgos que pueden también llevar. Una paciente con una urticaria idiopática estudiada por alergias, nunca supimos y ya no había ningún problema, pero con uso crónico ahorita de antihistamínico. Y esto es algo de lo importante platicar con anestesio de, oye, ¿tiene este antecedente? Está al pendiente, porque pues si está todo cubierto y estás enfocado solo en un área, estar al pendiente también de cómo están si llega a presentar lesiones durante el procedimiento o en el postoperatorio inmediato, o ni siquiera en el inmediato, con los medicamentos que utilizan también después. Un paciente que esto digo, no todos estos se encontraron obviamente en la preopia, se conocían, por ejemplo, el paciente con VIH dentro de control, pero es común que en la rinoplastia se utilicen también esteroides posterior a la cirugía y esto es algo que nos aumenta el riesgo de infección en un paciente con VIH, entonces también hay que tener en cuenta dosis, cantidad y cuánto se va a utilizar. ERGE reflujo, paciente que nos lleva también a más problemas con el uso de los medicamentos en el postoperatorio y riesgo de misma complicaciones, malestar en el postoperatorio inmediato.
Paciente con AR también todo controlado, pero con un uso crónico de esteroides que estaba ya también en fase de destete. Y tener en cuenta que de 10 a 15 miligramos de equivalentes o prednisona al día por las últimas 3 semanas, que además de que obviamente nos pone en riesgo o en la parte del eje, en riesgo nada más, pero existe. Y 2, afecta la cicatrización de tejidos blandos, es algo que va a afectar en este contexto de pacientes. Perdón. Y una paciente con enfermedad de Graves que, sí, ella, aparte de la enfermedad de Graves, salieron otros múltiples problemas, antecedentes de cirugías con necesidad de transfusiones, infecciones recurrentes posterior a cirugía. Entonces, ella fue una paciente que no se realizó la cirugía porque de entrada la función tiroidea estaba muy alterada cuando acudió a la valoración. Migraña, una cosa a tener en cuenta porque el uso de medicamentos, yo creo que si tuvieran que decir qué es lo que usa más comúnmente la gente para migraña, llámenle migraña o migraña de verdad, pero en general, quien consulta o no consulta, lo más común que llegan a utilizar son medicamentos con AINES y cafeína, que pensando también en el contexto de este tipo de cirugías, la irrigación va a ser muy importante posterior. Prediabetes, muchos pacientes, resistencia que se relaciona también con la parte de SOP, dislipidemias no conocidas, y en el caso de hidrolitiasis, justo era una paciente que se había evaluado a su mamá hace 6 meses, y en la exploración llamaba mucho la atención un dolor en fosa renal y los laboratorios estaban alterados, y con la preop no se hizo la cirugía, se evaluó y tuvieron que hacer una extracción de lito porque tenía hidronefrosis muy importante. Entonces apareció en esa parte también. Y era una paciente sin enfermedad crónica previa y una paciente conocida con miastenia, que de hecho todo estaba excelente, pero la valoración o los cuidados que hay que tener durante la cirugía y posterior a la cirugía, y qué antibióticos hay que evitar y qué analgésicos, etcétera, es algo de, y anestésicos, pero pues ahí sí ya anestesio se encarga, de importante valorar. Entonces, perdón, y el total de estos pacientes, eso fue en el último mes. El promedio aproximado ahorita, yo creo que de pacientes que hemos evaluado de este doctor de plástica son alrededor de 3,200 pacientes en los últimos 3 años. Cuando hicimos este reporte fue para un congreso, llevábamos como 1,500 aprox, y los casos que había, justo las partes, de nuevo, la hiperglicemia, la anemia ferropénica y la lipidemia, y estos casos que igual, el que más me marcó por siempre, y es parte de esa, no estoy justificando, pídele todo a todos, eso es a lo que me refiero, es lo importante, es la valoración previa a un paciente de 18 años con un patrón de Brugada tipo 12 en el electro, y que al interrogar había sido estudiado por síncopes y tenía muerte, infartos que deben de haber sido muertes súbitas probablemente en familia directa, etcétera. Entonces, este tipo de hallazgos, al momento de que no se puede tener todo este tiempo para evaluar previo y definir qué se pide o no, pero si pensarías en un hombre de 18 años que se va a hacer una rinoplastia, pues dirías, no, pues no necesita electro, no necesita nada, al cabo está joven, está sano, y fue probablemente el que sí, eso fue la primera vez que de hecho ni le avisé al cirujano, nada, le dije, no, no te puedes operar, tienes que primero evaluar todo eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Significa que le tengo que pedir todos a todo? No. De nuevo, ideal evaluarlo y definir. No pasa, bueno, le piden esta parte. ¿Qué nos va a servir de tener esta información? No nada más pensar, como les decía al principio, en ¿se pueden operar? ¿Tiene un riesgo cardiovascular alto o no? Hay muchos factores a tener en cuenta, y parte de eso son los beneficios de esta parte de la evaluación preparatoria. Uno, identificar los factores de riesgo perioperatorios y a largo plazo. Esto no nada más en cuanto, de nuevo, arritmias, infarto, EBC, diabetes, sino pensando también en la parte del paciente. La evaluación completa que se debe hacer tanto por la cirugía y obviamente el conocimiento conocer al paciente de esta forma específica. Poder personalizarla por los riesgos, las características y la cirugía que se va a hacer. Y la ventaja también muchas veces de este efecto psicológico con las personas se explicó, se evaluó, se entendió, se revisó lo que tenía que hacer, y eso ayuda bastante. Y aclarar la parte de las dudas. Cosas como el consumo de 300 mililitros 4 horas previo de la cirugía es algo que va a ayudar definitivamente a
disminuir la cantidad en estómago, etcétera. Todo este tipo de detallitos son cosas que se los tienen los pacientes de estas indicaciones, pero ayudan. Y la parte más importante es que son pacientes que no veríamos o no hubieran consultado con la parte interna. ¿Por qué? Porque son personas jóvenes o no tengo ningún otro antecedente, y al estar en este primer contacto tenemos la posibilidad de indagar y de mejorar cosas que no van a ser un problema para la cirugía, pero que pueden ser un problema, un riesgo que está ahí latente para el paciente, y desde ahí se pueden indagar, abordar y tener en cuenta. Por último, porque creo que tiempo estoy ahí en el límite, la parte de otros beneficios, los cuidados o las medidas de delirium preoperatorias. Si un paciente utiliza auxiliar auditivo, lentes o algo, realmente lo ideal es tratar de dejarlo hasta que ya lo ceden y al despertar lo tenga a la mano también para poder hacerlo. Y una de las ventajas que son no visibles o no medibles, pero que son sumamente importantes, el individualizar y conocer al paciente desde cómo le dicen, cómo entiende. Todos hemos tenido un paciente que me llamo tal, pero me dicen tal, y así va a ser más fácil poder también explicar y entender en la parte postoperatoria o durante. La religión, las necesidades culturales o religiosas que llegan a tener, pensando esto en personas que eviten algún tipo de alimento, tienen algún tipo de horario, tienen que hacer oración en algún momento, tenerlo en cuenta desde esto para los cuidados que va a haber también, el patrón de actividad que llega a tener esta persona también, y para ayuda para estimular esta movilidad rápida postoperatoria, o al revés. Si es alguien que no hace nada, no vamos a querer que al siguiente día ande haciendo todo. Y los patrones de sueño, pensando también en lo que es, obviamente, esto va a alterarse con el procedimiento y después. Identificar las discapacidades y poder proponer soluciones. No digo que como internistas tengan la respuesta, porque esto es algo que muchas veces va a estar en los cuidados postoperatorios, pero si hay discapacidades tanto de movilidad, visual, auditiva, de lenguaje o cognitivas, tener en cuenta lo que podemos ayudar. En el ejemplo que venía, no sé, pacientes con síndrome de Down, por lo general, no para nada hay problemas de dificultad de cuanto relacionado a violencia, pero si es una persona asustada con dolor, puede llegar a ser más difícil que se estén quitando sondas, que esté habiendo algún otro problema. O pacientes que se encuentren dentro del espectro autista, también va a ser mucho más difícil que tengan la comunicación, explicar el dolor, avisar si hay algo diferente para tenerlo en cuenta. Y las patologías relacionadas también con salud mental, llamémosle desde depresión, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad, y el efecto que estos van a tener desde las mediciones de TA previo a, durante y posterior a la cirugía. Y en el caso específico de que nos tocó una paciente con trastorno obsesivo compulsivo, se le dejó todas las indicaciones por escrito, pero al notar que un medicamento ayudaba a bajar la inflamación, pues decidió aplicarlo en repetidas ocasiones, en muchas repetidas ocasiones, y que nos llevó a otros problemas. Entonces, la importancia de poder entender, enfocar y apoyarse con la familia para estos cuidados postoperatorios o preoperatorios también es importante tenerlo en cuenta. Entender que todo esto se realiza en un contexto de una evaluación y manejo multidisciplinario. Ahorita el trabajo que hemos hecho tanto con el cirujano y el anestesio, ahí estoy molestando al anestesio que hay todos los días. Clau, esto y esto me llamó la atención. Esta paciente tiene alteraciones tiroideas, pero ya me trajo el perfil, está dentro de lo normal, etcétera. Todo este tipo de cosas importantes para tener en cuenta, y también pensando en riesgo de sangrado, etcétera, con el cirujano, con él o la cirujana, poder preguntar y comentar esto para que sea todo junto. No es nada más se opera, no hay riesgo, no hay más. Se tome sus medicinas y ya, que no se las tome el día de la cirugía, etcétera. Entonces, hay muchas más cosas que son detallitos que hemos ido viendo con los pacientes, pero creo que no alcanza en esta hora. Lo que más me interesa es eso. No se queden con la idea de que la pre-op es todos los laboratorios, los veo, se opera, ni igual tiene que ser te estoy valorando 6 meses antes para decirte que no necesitas nada. Es algo muy específico para cada paciente, para cada procedimiento, y los beneficios que puede tener no es solo para se opera o no se opera, sino los cuidados que siguen de la cirugía, y para una consulta de entrada de primer contacto con muchos pacientes que no tendrían eso antes. Y por último, me gustó mucho este de quote nada más, porque sí, regularmente si previenes un accidente
muchas veces no te das cuenta. Y eso es lo que pasa cuando estamos a veces también en esto de, pues no pasó nada, entonces va a seguir sin pasar nada. Pues no, lo importante es poder darnos el tiempo de valorar al paciente y con cada uno individualizarlo para justo identificar y prevenir cualquier situación que se pueda relacionar con el procedimiento. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda. Muchas gracias, Barry. Yo sí tengo una pregunta en concreto. ¿En qué pacientes identificas que es recomendable tener, o sea, que el ecocardiograma como herramienta aporta algo de información previa a la valoración preoperatoria? Porque nos pasa mucho más bien en el metropolitano, que a pacientes que tienen algún antecedente de cardiopatía ya conocido algo, anestesia o cirugía nos pide que además tengan un ecocardiograma, pero no sé fundamentado si solamente en que sea una valoración integral o porque puede modificar el riesgo si ya se conoce, por ejemplo, con cardiopatía. ¿En qué pacientes suelen solicitar imagen antes? Pues bueno, realmente y lo que principalmente te ayudaría para saber o que te sería útil es principalmente si ha tenido datos de falla cardíaca también previamente, que eso como venía pues desde el interrogatorio te da una idea o te queda la duda de si ha estado, sí ha estado un poquito con más disnea, si ha habido tal, pero no es un edema agudo, digamos, probablemente ahí es donde pueda ser de utilidad el eco, porque igual, pensemos lo del otro lado. Tiene antecedentes de cardiopatía, perfecto. Clínicamente estable, bien, y todo lo demás también, mediciones normales. Te va a cambiar algo el eco. Trae una FEBI de, no sé, 30 y en otra de 40. ¿Va a haber algún cambio específico? Realmente no. Entonces, la utilidad principal sería sospecha. Ves una FEBI disminuida. O sea, ¿para qué queremos saber eso? Uno, líquidos principalmente. Y que es otra de las cosas que también es importante sugerir o los invito a poder platicar eso con anestesio. Decirle, oye, sí, tiene estos datos, yo lo veo bien, pues no creo que sea algo necesario. O al revés, ¿sabes qué? No me termina de encantar, si está orinando menos, dice que se ha habido un poquito de edema, adelante. Ahí es donde se serviría poder ver esa. Y que eso es la otra. ¿Tiene uno previo? Porque si no tiene uno previo, ¿contra qué vas a comparar? Entonces, lo principal que te va a guiar para tomar esas decisiones va a ser mucho de la evaluación también del paciente. Entonces, yo creo que lo principal es eso, cómo está la historia para decir, por qué tenerlo, por palomearlo, quién lo lee, quién lo interpreta y quién lo va a valorar y va a dar su visto bueno, que no sé qué tanto pase eso. Eso es pregunta. No, pues